Estás escuchando Radio Har, a tu lado siempre. Sintonizanos a través de www.radiohar.com.ar. Misterios del alma tierra. Un viaje a lo desconocido de la mano de Pachi Villar de Paul. Un momento para el desarrollo, investigación y análisis de la ufología. Misterios del alma tierra, por Radio Har, a tu lado siempre. Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimadas, estimados oyentes del programa Misterios del Alma Tierra. Soy Pachi Villar de Paul. Es un enorme placer para mí contar con vuestra atención una semana más. Un auténtico privilegio que os agradezco. Hoy tenemos en programa a un grandísimo invitado. Tenemos a Dani Dharma desde México con nosotros. A todos los oyentes de Radio Har, a tu lado siempre, en Argentina, a todos los oyentes de sabersinfin.com en México, próximamente en Uruguay a través de Radio Universo de Luz. Un abrazo para Cecilia y todo el equipo. Estaremos pronto todos conectados en esta grandísima oportunidad que se nos da de ir conectando países, para esto tan interesante como hoy, que va a ser una, tengo certeza, interesantísima entrevista con este grandísimo invitado que tenemos, que es un grandísimo placer para mí recibir por diferentes motivos y que iremos conociendo poquito a poco, que es Dani Dharma. Entonces, Dani, muy buenas noches, es un placer, es un honor, de verdad, tu consideración, desde el momento que alguien que también forma parte en espíritu, como vamos a ver, y de quien hablaremos en esta también entrevista, y además será inmediato a una primera pregunta que te vamos a efectuar, que te voy a efectuar, querido Dani. Los oyentes entenderán, tú y yo ya empezamos a entendernos o ya empiezas a sospechar algo, ¿verdad, Dani? Entonces, fantásticamente hoy con nosotros, Dani, muchísimas gracias, es un honor. Además de este saludo, te adelanto, para si quieres con ese saludo que nos devuelves, hacerte la primera pregunta, querido Dani, que sería, ¿cuál es tu Dharma, Dani? ¿Cuál es tu Dharma, Dani? ¿Nos puedes explicar, por favor, cuál es tu Dharma? Muchas gracias, Dani. Bienvenido. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Hola, Paxi. Hola, amigos. Muy buenos días. Buenos días todavía aquí en México. Es un honor escucharte, Paxi, estar en tu programa. Yo radico en la ciudad de Puebla, México. Y pues estoy muy contento, muy a gusto de que se me entreviste en un programa fuera del país. De hecho, es la primera vez, lo cual agradezco infinitamente y te mando un abrazo. Contestando a la palabra, o más bien a la pregunta, ¿cuál es mi Dharma? Sí me gustaría hacer pues algunas clarificaciones, porque hoy en día la palabra Dharma, al menos aquí en México, pues ya se está tomando como moda, ¿no? Esto de Dharma y Karma y ya se volvieron como modismos y ya atentan contra la etimología de la palabra misma, ¿no? De hecho, existen más de 100 interpretaciones o definiciones de la palabra Dharma. Eso sí quiero aclarar, mi estimado Patsy. Unas de ellas significa ley o realidad y es un término que se utiliza en diversas religiones de origen védico, como el hinduismo, el jainismo, el sijismo, etc. Yo en lo personal quiero dar la definición que yo ocupo de Dharma, que es la que utiliza el budismo y que es la que con la cual yo más me identifico.
Dharma es una palabra sánscrita que significa protección. ¿Y de qué nos protegemos? Preguntarías tú. Pues nos protegemos de las insatisfacciones, del sufrimiento, de los problemas que tenemos. O sea, ¿y esto cómo se hace? Pues se hace mediante una práctica de meditación, se hace mediante el correcto entendimiento de cuáles son las causas de la felicidad y el sufrimiento, y mediante las prácticas meditativas es posible transformarlas, erradicarlas o cambiarlas. Esta sería como mi definición o la definición de budismo del Dharma. Ya concretamente, ¿cuál sería el Dharma de Dani Dharma? Pues es que yo estoy en esta vida para servir y compartir. Es como una frase que he acuñado. Y en la medida de mis posibilidades ayudo a mis semejantes. Los escucho, les ayudo, los oriento. También en mis ratos libres pues me dedico a rescatar perros callejeros, los cuales los vacuno, los esterilizo, les consigo hogar. También parte de mi dharma sería no enjuiciar, no criticar. Soy enemigo de la violencia, eso sí te podría decir. Evito la violencia de todo tipo. Siempre escucho y siempre trato de dar soluciones ante una problemática. Complementando lo del Dharma, de Dani Dharma, también te puedo decir que doy donativos a ciertas fundaciones, doy algunas pláticas gratuitas para orfanatos, para asilos, donde no cobro ni un quinto para que recauden fondos. Y eso es lo que hago, si no a menudo, pero sí esporádicamente. Creo que si queremos que el mundo mejore, nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y al menos creo que yo hago mi parte, porque sí estoy convencido que se puede forjar un mundo mejor. Muy interesante, querido Dani. Entonces, básicamente servir y compartir, ¿verdad? Porque yo digo servir y compartir para con la verdad, para con servir y compartir para con la verdad del otro, que es el amor, ¿verdad, Dani? Entonces, muy, muy interesante. Yo, querido amigo, agradezco a la vida que te tengo en mi camino. También te decía antes que empezabas a sospechar y creo que no, te daba muy pocos datos, pero, y ahora entenderán los oyentes, querido Dani, decía que iba a sacar a colación ahora otro tema de un protagonista que es un admirado, yo digo, uno de los poetas más importantes que ha conocido la historia de la Tierra. Es alguien que compartimos amistad fantásticamente. Tú, desde una relación importante que quiero tocar ahora un poquito para con tu respuesta, Dani, me refiero al grandísimo Abel Pérez Rojas, ese grandísimo poeta, escritor, educador permanente, que es el alma mater de sabersinfin.com. Un saludo a todos los oyentes de México, todos saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Ese admirado, yo diría casi avatar, con ese Dharma, interpretado Dharma como misión a desarrollar en la Tierra, que es otro aspecto del Dharma, ¿verdad? Querido Dani, yo sabiendo, por haber visto entrevista tuya fantástica con Abel Pérez Rojas, que tú decías de una manera fantástica que fue gracias a Abel que registraste tu primera poesía, que Abel te hizo registrar, te insistió, te llevó hasta la puerta de, supongo, el registro de propiedad intelectual y te hizo que registraras tu poesía. Esa poesía que además sé que es récord ahora de escuchas, sobrepasando los miles, que no sé en qué plataforma exactamente, ya nos dirás si quieres. ¿Quién es Abel Pérez Rojas? Hablamos un poquito de Abel Pérez Rojas. ¿Quién es Abel Pérez Rojas para ti? ¿Cuál es el Dharma de Abel Pérez Rojas? Porque no quiero dejar la oportunidad que hoy se da de hablar un poquito con Abel, siendo el caso de que yo tengo fantásticamente la experiencia de que Abel me ha dado espacio en su fantástica plataforma Saber Sin Fin para con estos programas Misterios del Alma
alma tierra para mí es un honor de vida, algo que yo creo que soñé en el cosmos hace años y hoy estoy disfrutando. Y agradezco a Dios, a lo fantástico, a la vida, a Abel, a ti, a todos, cada una de las personas de la tierra. ¿Quién es Abel Pérez Rojas, querido Dani Dharma? Sí, mi estimado Papsi, mira, antes de hablar de quién es Abel Pérez Rojas, sí, me gustaría dar un poco de contexto acerca de esto del sincrodestino, la sincronicidad que pocas veces nos ponemos a reflexionar o a estudiar, porque pues al menos yo estoy convencido, y al menos así está escrito por grandes expertos, de que pues nadie se cruza al azar en tu vida. Toda persona que se cruza en tu camino tiene una misión o tiene un mensaje para ti y tú eres el único encargado de descifrarlo. Ese lo aprendí en un libro de Sincrodestino de Deepak Chopra. Y estoy convencido de eso por experiencias que me han pasado con diversas personas. Y en el caso de Abel no es la excepción, ¿no? Yo no conocí a Abel, tampoco creo que es obra de la casualidad. Yo creo que cuando tú vienes vibrando en cierta frecuencia, pues te vas encontrando con las personas que te tienes que encontrar, como es el caso tuyo, ¿no? O sea, tampoco yo pensé conocerte, mucho menos que me hicieras esta entrevista, a la cual agradezco nuevamente. Entonces, ¿qué te diría de Abel? Fíjate que Abel lo conozco en el plano profesional y en el plano personal, porque a veces he hecho viajes con él cuando es invitado a ciertos foros a exponer o a participar o donde le han dado premios. Pero algo que me gusta de Abel es que no pierde piso, ¿no? Es como la sencillez y la humildad con el que siempre se presenta. De hecho, te comparto una de muchas anécdotas que he vivido con él. Fuimos hace como medio año a Veracruz, donde fue invitado a un foro internacional de poetas. Y debo de confesar que yo no pensé que fuera tan famoso, ¿eh? O sea, o sea, no alcanzaba a dimensionar. Entonces ese día cuando llegó, pues todo el mundo lo fue a saludar y a mí me sorprendió, ¿no? Todo el mundo quería tomarse la foto con él, todo el mundo quería sus libros, también que se los autografiaran. Y entonces él siempre con una amabilidad, se tomó la foto, firmó autógrafos, después nos fuimos a comer, pero siempre con esa sencillez, o sea, nunca lo he visto perder piso. De hecho, también en el camino, en la carretera de Puebla a Veracruz y de Veracruz a Puebla, de hecho casi no hablamos de poesía, él y yo, cuando viajamos, ni de escritura. Siempre debatimos ciertos temas, ya tenemos como esa regla, ¿no? Cada vez que viajamos ponemos un tema mientras yo manejo y me dice, oye, ¿de qué debatimos hoy? Le digo, pues vamos a debatir sobre esto, ¿no? Y empezamos. Y entonces, la regla es que debemos dar argumentos, ¿no? Nada de simples opiniones. Y entonces, pues se pone bueno, porque luego paramos a comer, a desayunar y seguimos con el debate. Y yo lo contrapunteo y él me contrapuntea y siempre nos llevamos enseñanza ambos. Nunca nos enojamos, nunca perdemos piso y, y sí te podría decir que ese es Abel Pérez Rojas, la persona siempre dispuesta a escuchar, a ayudar, a escribir. Me parece impresionante que él escriba a diario. Entonces, y siempre, muy tranquilo él. Sonriente, también diré que él es muy sonriente, porque también he tenido oportunidad de comer con él y siempre sonríe, al igual que yo. Siempre estamos alegres y siempre me platica de los nuevos proyectos. De hecho, te adelanto algo. Va a sacar un nuevo libro el año que viene y me ha pedido de favor que yo escriba el prólogo. De hecho, ya lo escribí. Pues imagínate, es un honor para mí que Abel Pérez Rojas me pida que yo escriba el prólogo de uno de sus libros. Me siento muy honrado. Y sí,
Ahorita estoy viendo aquí en pantalla, cambiando un poquito el tema de mi primer poema que escribí, que se llama Sexo Enamorado. Al día de hoy, mi estimado Paxi, lleva 3020 visitas. Las personas pueden verlo en la página www.sabersinfin.com. Le ponen en el buscador Sexo Enamorado y ahí lo encuentran. De hecho, pues es el top 10 de mis poemas y pues ninguno se le ha acercado. Es también como un caso raro, extraño este poema, pero también estoy muy contento. Así es como te podría decir quién es Abel Pérez Rojas, cómo escribí mi primer poema, que ya lo dije en un programa que fue en Acapulco con una chica maravillosa, y también hablé un poquito de la sincronía del sincrodestino. Complementando esto, quiero compartir también algo de la sincronicidad en un artículo que escribí. Tú me dices a dónde te lo mando para que lo publiques. Y dice así: los acontecimientos sincronizados son una señal de que nos hallamos en el sendero adecuado, y también nos dicen cuando no es así. A nivel más profundo, nos demuestran que no somos meros observadores, sino que somos participantes de una red cósmica interconectada. Si admitimos la idea de la sincronicidad, entonces nuestra vida tiene sentido. Qué bonito, Dani, perdón. Qué belleza, qué gozo escucharte. Además, hablándonos de Abel, lo que nos cuentas desde esa posición de amigo personal, que lo conoces por encima de lo que los demás le conocemos. Yo también tengo una comunicación con él, como dices, atiende increíblemente a personas tan insignificantes, humildes como yo, con una atención que, bueno, y además no quiero decir una sola palabra más de Abel, me parecía importante aprovechar la oportunidad y de hecho lo que has generado te agradezco enormemente, es enormemente bello, me siento como un grandísimo pintor, en este caso haciendo radio, contigo, con Abel, querido Dani. Gracias, ese artículo sí, sobre todo enhorabuena por tener la petición de Abel Pérez Rojas para que le hagas ese prólogo. Es algo que es un sueño de vida, estoy seguro, para ti y que sería para cualquier persona en el planeta Tierra. Abel es un grandísimo, digo, Abel es un avatar. Es un auténtico honor. Muchísimas gracias. Lo de la sincronicidad que dices, genial. Mira, yo lo que te quería preguntar, ya llegados a esta altura, querido Dani, es en relación a un monje, hablando ya de ufología, si te apetece un poco, Dani, en relación a un monje que era Ushu Yun, ¿verdad? Perdona que no lo pronuncie bien. Es un monje tibetano, no sé si tibetano, pero sí budista, creo que muy conocido, ¿verdad? Ya en 1884, en su biografía escrita por un sueco, no voy a decir el nombre, seguramente tú conocerás porque Su Yun ha sido una figura importante en los últimos siglos en el budismo, ¿verdad? Y además haciendo propagación del budismo en Occidente. Desde, como decía, en 1884 él relata ya cómo interactuó con unas, él dice, bolas de luz, que describe en su biografía, y en aquel lugar en este momento se erigió un templo budista. Tú, como alguien, Dani, muy ligado al budismo, en concreto también tibetano, alguien que lleva muchísimos años de estudio con eso, viviendo eso, ¿qué nos puedes decir de este monje, de su relación con los UFOs y con los ovnis, con lo extraterrestre, digo?
¿Y cuál es un poco, vamos a decir, la óptica del budismo? Si quieres también tibetano, si tienes conocimiento para trasladarnos para con lo UFO, para con lo OVNI, para con lo ET, para con eso que es lo que tratamos en Misterios del Alma Tierra de analizar, de estudiar, de valorar, de compartir con nuestros oyentes. ¿Qué nos puedes decir de esto, Dani, por favor? Sí, mira, entrando ya un poco de ufología, que ya se debería hoy en día estudiar y tomar en serio todo esto, el fenómeno ovni, que el fenómeno ovni, se lo he dicho a muchísima gente, es más que ver algún platillo volador por ahí. La gente lo asocia con eso, también la ufología lo asocia con esto y tiene que ver con otras dimensiones, ¿no? Hay que abrir mente, pero desafortunadamente pocas personas están dispuestas a abrir mente porque nos gusta vivir encerrados, encarcelados y pensar que la vida pues es esto que vemos. Y retomando lo que dice el budismo, pues el budismo no se complica la existencia en defender o no defender estas posturas. Simplemente dice que por supuesto que hay otras realidades, por supuesto que hay vida en otros planetas, en otros universos, ¿no? O sea, el budismo dice que eso es de sentido común, ¿no? O sea, existen tantos universos o tantos planetas como los granos de arena que existen en una playa, ¿no? Entonces, no se mete mucho en analizar qué tipo de vida, simplemente que hay vida. Y también afirma que no necesariamente la vida tiene que ser como la humana, ¿no? Porque ese es otro error que tenemos nosotros, que cuando hablamos de vida y encontramos vida en otro planeta, necesariamente vamos a encontrar seres exactamente como nosotros. No. Creo que puede haber diferentes formas de vida y puede haber otro tipo de seres, pues como lo vemos en las películas de Guerra de las Galaxias o Viaje a las Estrellas, metiéndonos un poco de ficción, pero yo creo que la ficción nos ha ayudado a comprender muchas cosas en la ufología. Entonces te digo, el budismo simplemente dice que hay otras formas de vida en otros universos, pero nos invita a que valoremos esta preciada vida humana, ¿no? Que sí reconozcamos y aceptemos que hay vida en otros planetas, en otros universos, pero que nos preocupemos más por esta preciada vida humana, porque el budismo también nos dice que nacer en un cuerpo humano es difícil. Es difícil, no a cualquiera se le da la oportunidad de nacer en un cuerpo humano. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues pues desperdiciarlo, ¿no? Desperdiciar esta vida. Y retomando lo del monje Suyu, que decías de las esferas de luz, pues mira, en los textos budistas hay varias cosas, no he leído todos, sobre cosas pues paranormales, que un budista, un monje tibetano budista, originario del Tíbet, pues yo pienso que para ellos es normal esto, ¿no? O sea, no, a nosotros como occidentales nos sorprende, pero creo que para ellos es normal, ¿no? Si se le aparece un extraterrestre, vamos a decir, o si ven un objeto, pues para ellos es normal, ¿no? Yo creo que los espantados somos nosotros, ¿no? De hecho, se habla de un maestro, no recuerdo el nombre, que cuando el budismo fue sacado del Tíbet a raíz de la invasión china, pues no estaban enterados de todos los adelantos, ¿no?, que había hoy en día en Occidente. Y entonces a un maestro le fueron a decir muy orgullosamente ciertos científicos occidentales que ya se había viajado a la luna. Y les preguntó, ¿y por qué viajaron a la luna si allá no hay nada? Y le preguntaron, ¿y usted cómo sabe? Dice, pues yo ya viajé, dice, con mi mente a ese planeta y les puedo asegurar que no hay absolutamente nada. Entonces aquí una muestra de lo que el budismo afirma, que tu mente puede viajar a donde tú quieras. Claro, con un buen entrenamiento. No estoy hablando de esoterismo, ni de cosas medias raras. Simplemente tú puedes hacer eso. Tú, yo, Abel y la persona que se entrena. Lo que pasa es que también somos muy flojos, ¿verdad? Dedicamos más tiempo a criticar la vida del vecino que verdaderamente a nuestra transformación personal o mental.
También complementando esto de los monjes tibetanos, que no es ufología, pero sí del poder que tiene la mente, leía en un texto budista serio que en parte de Asia, no recuerdo el monasterio, el entrenamiento, parte del entrenamiento de los monjes es lanzarse al vacío desde un barranco y quedar suspendidos sin nada atado. O sea, eso también nos habla del poder de la levitación. Y también podemos ver un documental que ya es antiguo, creo que es de Discovery, donde se practica una técnica llamada TUMO, T-U-M-O, donde puedes controlar el calor del cuerpo, donde científicos monitorearon a un grupo de monjes budistas en temperaturas bajo cero, donde ningún monje sufrió daño alguno mientras meditaba en los Himalayas. Entonces ahí podemos ver el poder de la mente. Desafortunadamente, esta mente que tenemos, pues la utilizamos para hacer guerras, para criticar, para juzgar, para la violencia y para tanta maldad y estupidez humana. Exactamente, Dani. Es un auténtico honor tenerte en programa. Es un auténtico placer escucharte. No voy a repetir ni una de las palabras de los amplios temas, todos en paralelo, que vienes desarrollando en esta última respuesta. Para no perder ni un segundo más, genial. Yo, Dani, vengo muchísimos, ya casi son 2 años, tratando de trasladar ese mensaje de que lo ET, lo UFO, eso que se significa de diferentes maneras, no es un proyecto físico que viene de ningún planeta concreto, sino que es esa medida de ese otro plano astral superior que de alguna manera observa la Tierra y comunica en esa medida también, simplemente para no afectar al libre albedrío, en el sentido que dices, que dice también el budismo de que el hombre cuide al hombre, ¿verdad? Entonces, genial, es un auténtico placer escucharte, Dani. Se me ocurre otra pregunta, te la planteo, querido amigo. Muchísimas gracias por tu respuesta. La pregunta o el espacio que quisiera no perder la oportunidad de generar también sería, saliéndonos un poquito de la entrevista, pero en paralelo, porque entiendo que también todo tiene a ver con todo, ese pequeñito Tíbet, en este momento pasando desde hace años con esa grandísima China, unas situaciones, vamos a decir, muy complicadas, ¿verdad? Con su máximo líder, el Dalai Lama, en el exilio, como todos sabemos, en India, refugiado, y con esa, vamos a decir, realidad que vive viviendo desde ese aislamiento también al que viene siendo sometido. ¿Te parece interesante que le demos unos minutos y tú, como alguien muy cercano a eso, nos hables, nos des algún mensaje, nos comuniques algo que crees que el Tíbet aprovecharía para dar en este momento, que sea además que va a ser algo muy constructivo, muy interesante de escuchar, querido Dani, un abrazo, querido hermano. Sí, mi querido Patsy, gracias por la oportunidad para hablar un poquito del Tíbet, del cual es un tema del poco, de que pocos hablan, del que pocos aborda. Y es muy triste la situación. Te puedo decir que el genocidio en el Tíbet es el más grande que ha habido en la historia de la humanidad. Repito, el genocidio en el Tíbet ha sido el más grande que ha habido en la humanidad. Entonces imagínate de qué magnitud es. ¿Y cuál es la idea de China hacia el Tíbet? Pues extinguirlos, esa es la verdad. Quitarles el idioma, quitarles sus costumbres, quitarles sus ideas, quitarles su religión, quitarle toda esta cultura y simbolismo del budismo. Esa es la idea, porque ten en cuenta que China parte de una verdad estúpida, que la religión es el opio, ¿no? Para la humanidad, y esto fue dicho por ese dictador sangriento llamado Mao Zedong.
Entonces desde ahí se trabaja sobre la misma corriente, nada más que disfrazada. Tristemente podemos ver las fotos hoy en Tíbet, donde pues ya hicieron un Tíbet moderno, ¿no? Casi nos construyen ahí, no sé, por decir algo, una estatua de la libertad, una torre Eiffel. Esa es la idea de modernizarlo. Entonces, la ONU, como decimos aquí en México, la Organización de Naciones Unidas, como decimos aquí en México, es sarcasmo, sirve para dos cosas, para nada y para puras vergüenzas, ¿no? Todos sabemos que la ONU pues es manipulada por los grandes intereses económicos de los poderes capitalistas, y en ese sentido poco se ha podido hacer respecto a la situación del Tíbet. Pero veamos una parte positiva. Gracias a esta persecución y al exilio del Dalai Lama, pues el budismo se ha esparcido por todo el mundo, y ante eso, pues China no puede hacer nada, ¿no? De hecho, es interesante cómo el budismo, la ciencia de la mente, así lo define el Dalai Lama, pues ha sido llevada hasta planos científicos, ¿no? Donde se ha estudiado los efectos de la meditación a nivel cerebral. Entonces, pues en ese sentido, pues los chinos no pueden hacer nada, ¿no? De hecho, han querido prohibir la entrada del Dalai Lama a varios países, cosas que no pueden hacer ni van a lograr, y mucho menos van a poder parar el budismo en todos los países de Occidente, ¿no? De hecho, cada vez la comunidad budista a nivel mundial es más grande. Entonces, yo invito a nuestros amigos de varios países o de todo el mundo que nos escuchan, que se metan y vean el genocidio del que les estoy hablando, y que también no generen odio hacia los chinos, porque no son todos los chinos, me queda claro. De hecho, paradójicamente, una de las principales religiones en China es el budismo, para que te des una idea. Entonces, yo creo que es el gobierno el que tiene esta idea de extinguirlos. Entonces, cada quien desde su religión, desde su trinchera, pues eleven oraciones, eleven plegarias para que la gente que está en el Tíbet pues no sufra y que pronto se pueda acabar esta masacre del que pocos saben y también se ignora a nivel mundial. Le digo, se ignora por la mayoría de la gente, porque los grandes gobiernos, incluyendo la ONU, tienen conocimiento de esta situación. De hecho, para que tomemos conciencia, el genocidio tibetano es más grande que el genocidio contra los judíos. De esa magnitud está. Aunque hoy en las noticias, en la historia se dice que ha sido más grande el genocidio en contra de los judíos, pues déjame decirte, mi querido Paxi, que no es así. El genocidio más grande que ha habido al día de hoy es en contra de los tibetanos. Así que yo creo que los libros de historia deberían ir cambiando ya este dato. El genocidio que provocó Hitler o el ejército alemán, tengo datos que eliminaron a 500,000 personas. En el Tíbet tengo dato, y no es reciente el dato, llevan 1 millón de personas ejecutadas. Triste, ¿no? Y todo el mundo, en lugar de que haga algo, se la pasa viendo memes, pensando que lo que pasa en la otra parte del mundo no nos afecta. Pero en fin, creo que ese es otro programa, que hablemos del karma. En este momento, estimados oyentes, nos vamos un minuto a publicidad. Un abrazo a todos. Hasta ahora. Espacio publicitario. Estudio Jurídico Contable Ruchizano, Salomón y Asociados. Asesoramiento integral en Derecho Laboral, Comercial y Civil. Sucesiones en Cava y Provincia de Buenos Aires. Impuestos, auditorías, estados contables, evaluación de riesgo crediticio. Consulta sin cargo. Los mejores profesionales para su servicio. Líneas rotativas 4583-6746.
Centro Asistencial Veterinario San Marcos. Atención las 24 horas todos los días del año. Servicios de urgencia en clínicas y cirugías, internación, cuidados intensivos con oxigenoterapia y monitoreo permanente. Centro Asistencial Veterinario San Marcos, ubicado en la avenida Díaz Vélez 4730, frente al Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4981-1873 y 4982-0983. Fábrica de Muebles María Luz, atendido por sus dueños. Ventas por mayor y menor. Muebles de calidad y con garantía. Somos fabricantes de roperos, placares, cómodas, modulares, bajomesadas y alacenas. Todas las medidas. Fábrica de Muebles María Luz los espera en el pasaje González 2567 San Fernando, al norte de Gran Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Especiales JAR, un espacio dedicado a bandas y solistas argentinos e internacionales consagrados. 2 horas sin cortes y con el sonido de más alta calidad como ninguna otra radio te lo puede ofrecer. Miércoles 19 horas y sábados 14 horas. Por Radio JAR, a tu lado siempre. Sin Chicanas, el semanario periodístico que te brinda Radio JAR, a tu lado siempre. 2 horas con todo el balance de lo que pasó y se avecina. Informaciones, opiniones y reflexiones sin condicionamientos. La conducción de José Ruchizano, con Sebastián Di Giorgio, Daniela Contaldo, Pablo Ciepura y Cinti Barra. Los miércoles a las 21 horas por Radio JAR, a tu lado siempre. Estás escuchando Radio JAR, a tu lado siempre. Desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el mundo, transmitiendo con sonido de alta definición. Es muy triste, Dani, sí, muy triste. Es una historia que se repite en la historia de la Tierra, ¿verdad? Paralelo a ese genocidio con los indios de América, ¿verdad? Tanto del sur como del norte, con los indios de Australia, ¿verdad? Con los indios mapuches en este momento, en Chile. Bueno, esto sí, hablamos de eso, del karma. Muy interesante lo que dices. Por supuesto, la capacidad del pueblo tibetano y del budismo, sufriendo eso, la capacidad de, en el desequilibrio del contrario, utilizarlo para su propósito, ¿verdad? En este caso, como bien dices, la propagación del budismo. Es muy triste, Dani, es muy triste, tanto que me deja parado. Tengo ya en mente la siguiente pregunta, planteamiento que te quiero decir, pero la sensación de tristeza que vamos a tener que superar, ¿verdad? Vamos a mandar alegría al pueblo de Tíbet, vamos a pasar, si nos comentas ahora dónde, en México, cuando menos, la gente puede ponerse en contacto con la Casa del Tíbet y bueno, sumar energía para con el pueblo tibetano. Esto es terrible. Yo te puedo decir que habiendo nacido en el año 66, 1966, en España, en Europa, querido Dani, mi nombre ahora es Pachi, pero cuando me registraron en aquellos años, mi lengua materna, el vasco, estaba prohibida por la dictadura de Franco, entonces yo no tuve ni derecho a llamarme Pachi. Pachi fue después, ya de adolescente, cuando cayó el régimen, que pude ese nombre que me habían impuesto, que ellos decidieron que era Francisco Javier, además diferenciado de que nací el día San Miguel, pero es decir, sé lo que es que incluso te quiten tu lengua, con eso romperte el alma, ¿verdad, querido amigo?
beso enorme a todos y cada uno de los habitantes del Tíbet, esos niños que con esas sonrisas. Perdón, Dani, te hago la siguiente pregunta, perdón. Perdona, Dani, ya me recupero, lo intento cuando menos. Entonces, ya que sacas el tema, me parece muy interesante. Vamos a hablar del karma, un poquito, si puedes, por favor, querido amigo. Y además te hago la pregunta concreta, ¿cuál va a ser el karma de esas personas que en la Tierra asumen el papel de líderes, de dirigentes, que se permiten el lujo de administrar las vidas de muchísimas personas con, con resultados como el que hemos visto, como resultados como los que hemos visto citando la historia de la Tierra y que todos conocemos, y en este caso hablando del Tíbet? ¿Cuál va a ser el karma de esas personas, querido Dani? Pues mira, entremos a esto del karma, que sí quiero decirle a todo nuestro público radio escucha, que no es algo simple ni sencillo de entender, mucho menos de comprender. Karma es una palabra sánscrita que quiere decir acción y no tiene nada que ver con destino ni con fatalidad, ni tampoco tiene que ver con anuncios de marcas de refresco que por ahí vemos que ahora sacan que tu karma, ¿no? Y tontería y media que hoy utilizan para distorsionar todas estas palabras hermosas en su raíz etimológica. Hay karma de mente, hay karma de cuerpo y otros tipos de karma que ahorita no me vienen a la mente, pero te puedo decir, para que me vayan comprendiendo un poquito, la mente humana procesa más de 60,000 pensamientos diarios. Repito, la mente humana promedio procesa más de 60,000 pensamientos diarios, de los cuales somos conscientes de 2,000. Hasta ahí vamos. Y estos 2,000 son pensamientos repetitivos. Entonces desde ahí ya me vas comprendiendo por qué el ser humano promedio no cambia. Pues está atrapado en sus pensamientos. Entonces este tipo de pensamientos, vamos a llamarle limitados para no ponerle otro nombre, pues son experiencias. Y estas experiencias crean memoria. Y la memoria crea imaginación y deseo. Y el deseo crea un nuevo karma. O sea, estamos atados al deseo desde el punto de vista budista. Y en ese sentido, y nada más te estoy hablando de un tipo de karma para no confundir a nuestro público. Y en ese sentido, cuando morimos, la mente se desprende y busca un nuevo cuerpo. Y te estoy hablando, vamos a decir, de un karma que te fue bien. Porque desde la perspectiva budista, puedes renacer en un animal. O sea, entonces también vamos quitándonos eso de la cabeza, que dicen por ahí otras culturas, otras religiones, que si ya llegaste humano es un proceso de evolución. El budismo no dice eso, ¿eh? O sea, y también debemos entender que el karma no es lineal. Entonces, uno, por sus acciones, por sus pensamientos, uno puede regresar en perro, para que me entiendas, o en gato. ¿Por qué? Porque la mente de la que habla el budismo no es humana. Eso que nos quede claro. Repito, la mente que se desprende al morir y que entra al momento de nacer en un cuerpo no es humana. Entonces, en ese sentido, no hay que atribuirle cosas a esta energía, vamos a decirle a esta chispa. Y respondiendo a tu pregunta sobre estos líderes o gobernantes, ¿cuál va a ser su karma? Pues es una pregunta muy difícil de responder. Claro que yo quisiera que nacieran en perro, pero no es así. Entonces, seguramente, vamos a poner un ejemplo, es tan solo un ejemplo hipotético, que seguramente renacerán en condiciones precarias, en condiciones donde tengan hambre, en condiciones donde sean maltratados. Poner un ejemplo,
no sé, se me viene ahorita a la mente el líder chino que está haciendo atrocidades, o el presidente. Y tan solo un ejemplo, vuelvo a aclarar. Posiblemente, si le va bien y regresa en una plataforma humana, pues regresará y nacerá en África, ¿no? Donde las condiciones son de lo más paupérrimas, de lo más precarias y de lo más miserables. Así es como funciona el karma a grandes rasgos. Entonces, por eso es importante, y ya lo dijo Buda, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras acciones, porque siempre están generando karma. Karma es acción, como ya dije. Entonces, si cuidamos todo esto, pues podemos ir mejorando nuestra propia salud mental. Y en ese entendido podemos ser más empáticos, amorosos y compasivos con los demás. Porque algo que nos enseña el budismo es verdaderamente a valorar la vida humana. Y al valorar la vida humana, sabemos que la vida humana del de enfrente es tan importante como la mía. Pero también la vida humana es tan importante como la de una mosca, como la de un perro, como la de un gato. Esas son las premisas o las afirmaciones del budismo. Entonces, pues así es como te podría contestar. Y resumiendo, pues no están generando un buen karma y al regresar o al renacer, seguramente no les irá bien. Y ya hay que ver el renacimiento como algo serio a tomar en cuenta. Ya hay trabajos científicos que demuestran que regresamos. Uno de los primeros científicos que estudió este fenómeno fue Ian Stevenson. Lo pueden buscar en internet y él demostró por ahí de los años 60 que regresamos. Entonces, así es como te podría contestar esto del karma. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Es un auténtico honor. Va la última pregunta. No te queremos quitar más tiempo de ya todo este tiempo que nos estás dedicando. Es un auténtico honor, querido amigo. Permíteme dirigirme a ti como maestro. Entonces, Dani, nos dices algo como que la mente, ¿verdad? No es nuestra, entiendo nosotros, no somos de la Tierra. Entonces somos ETs, ¿verdad? Querido Dani, somos ETs en transición en la Tierra en este momento, en ese vasto, amplio universo para desarrollo de todo eso fantástico, que tiene la medida que tiene por la razón de que no es así de amplio solo para que exista la Tierra, ¿verdad? Como nos dice un querido invitado también que tendremos en programa después tuyo, nuestro querido Juan de Dios. Entonces, muchísimas gracias. Una última reflexión y que sirva también, y si te parece, nos incluyes una despedida. Ha sido un auténtico honor, digo, en relación a somos extraterrestres. Esa pregunta me dejo en el aire. Y querido Dani, ha sido un auténtico honor, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Ahora te agradeceré de nuevo después de esta última intervención. Perdón. Ha sido un auténtico honor, Dani. Muchísimas gracias. Esperamos todos contar contigo otra vez en programa más adelante. Muchísimas gracias, Dani. Con Somos Extraterrestres te preguntamos, nos despedimos. Un enorme abrazo, Dani, querido amigo, querido maestro. Un beso enorme. Pues en cierto sentido, sí somos extraterrestres. Pero aquí yo aplicaría vamos a decir, una paradoja. No extraterrestres en el sentido de la película de E.T., ¿verdad? O en el sentido de los marcianos. Sino en el sentido, no venimos de ningún lado, por eso la paradoja, y no vamos a ningún lado. Creo que también ese es el problema, ¿no? Y te estoy hablando desde la perspectiva budista, ¿no? Repito, no venimos de ningún lado, no vamos a ningún lado, ¿no? Simplemente
somos, simplemente estamos, ¿no? Porque el tiempo y el espacio son conceptos humanos, por eso se puede explicar así. Entonces yo creo que este planeta llamado Tierra, la mente humana, el karma humano, lo ha configurado así. Y tan solo habitamos temporalmente este planeta. Y podemos habitar en otros planetas, en otras dimensiones y en otros universos y en otras cuestiones que a lo mejor ahorita nuestra mente no nos da para comprender. Habría que ser honesto. Entonces te mando un abrazo fraterno desde la ciudad de Puebla, aquí en México, no sin antes invitar a nuestros amigos radioescuchas que visiten mi página www.meditacionesencial.mx, también en Facebook, que visiten mi fanpage, todos los días publico, Dani Dharma, Dani con Y, una N, Dharma, D-H Arma, Dani Dharma, y ahí pueden escribirme las personas que nos escucharon en este día. Seguimos en contacto, mi querido Paxi, recuerda que estamos para servirte. Y no sin antes decirle a las personas que no se olviden de sonreír. La sonrisa nos carga de energía y es un buen ingrediente para tomar un nuevo día con una nueva actitud. Hasta la próxima, amigo. Muchísimas gracias, querido Dani. Es un auténtico honor. Quisiéramos que nos leyeras de tu propia voz una poesía tuya, la que tú consideres. Sería un auténtico honor. Si te parece, te escuchamos, Dani. Quiero, estimados oyentes, a ti, Dani, primero comunicarte que todos los audios que hemos ido generando en esta entrevista, o por lo menos algunos primeros, en los que hacíamos referencia a él, y este va a ser inmediato también su envío, ya los ha escuchado nuestro querido admirado Abel Pérez Rojas. Me manda en el sentido agradeciendo, él desde su altura agradece, quien agradecemos somos nosotros, ¿verdad, Dani? Estimados oyentes, entonces te comunico fantásticamente, Dani, que Abel Pérez Rojas está siguiendo esta entrevista de manera en privado, él está presente en programa, como vemos. Entonces ha sido un auténtico honor, Dani, muchísimas gracias, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra, en México, con Dani Dharma, conocido de todos vosotros, en Argentina, como fantásticamente Dani se ha adelantado a que os ha dado todos los enlaces, los lugares, las direcciones donde podéis consultar. Creedme, merece la pena leer sus poesías y ahora mismo vamos a poder escuchar una poesía de él. Un abrazo a todos, Misterios del Alma Tierra, un beso a Argentina, a México, a Uruguay, bienvenidos, un beso en el corazón a todas, todos, cada uno de vosotros, estimados oyentes. Será un honor, una tremenda alegría poder estar con vosotros la próxima semana. Un beso enorme a todos, Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar de Paúl. Muchísimas gracias. Escuchamos la poesía de Dani Dharma. Esta es una poesía que he titulado Entre mundos y existencias. Dice así: como sombra, he pasado tropezando entre mundos a través de múltiples existencias, siguiendo la estela de una conexión profunda con la vida. Por primera vez me doy cuenta que la humanidad se hace acompañar de espíritus hambrientos, envuelta de venenos mentales, surgidos del ruido atroz de una urbe en decadencia. Percibo plenamente la llamada de un amor bondadoso, que combina con la vibración de un mantra y el sonido del viento. Camino atento, escucho las palabras vacías de aquellos atormentados que piensan que avivándolas pueden obtener una recompensa prodigiosa. No hay objetos terrenales capaces de silenciar esta mente, negada a descifrar el secreto de paz que yace en cada individuo para liberarse de su depresiva realidad. Me postro, elevo una plegaria y dejo el silencio brotar de entre la compasión, deseando fervientemente no volver a renacer. Estimado Dani, estimados oyentes, terminamos el programa por hoy con esta fantástica poesía de nuestro querido Dani Dharma.
demoledora, profunda, valiente. Falta tener mucho arrojo para escribir eso, querido Dani, felicidades, enhorabuena. Demoledora al final, ¿verdad? Impactante, esas últimas palabras. Yo creo que esas últimas palabras son las que retomaremos en próximo programa. Creo que iniciaremos de ahí un próximo programa, queridos oyentes, con esas duras palabras, o quizá felices, ¿verdad, Dani? Nos explicarás en un próximo programa de que no quiero volver a nacer, ¿verdad? A renacer, ¿verdad? Bueno, estimado Dani, estimados oyentes, muchísimas gracias, muy buenas noches. Estaré feliz de estar con vosotros la próxima semana. Un beso enorme a todos, cada una de vosotras, vosotros. Muchísimas gracias, Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar de Paul, muchísimas gracias. Noticias, deportes, especiales, actualidad e interés general. Todo lo que buscas en una sola radio. Radio Jar, a tu lado siempre.